noches, amigos. Vamos a comenzar con la carta de un oyente del programa. Esto no es muy habitual. Esperan un sinfín de historias, de temas, de especialistas, de invitados, de actualidad, pero a veces la fuerza de una carta hace que todo pase a un segundo plano, porque esta misiva recogía en sus letras, de forma yo creo que perfecta, en una estructura muy bien elaborada, una historia que puede ser la historia de muchas personas, la historia de una época. Hablamos de final de los años 40, un tiempo duro en este país. Hablamos de una mujer llamada Francisca. Sí, es la historia de una oyente. Su propia hija nos cuenta la vivencia, en mi opinión, terrorífica, que vivió su madre mientras servía en una casa de personas adineradas. Esto ocurría en Mataró. Pero yo creo que no hay que andar con ningún rodeo. Luego contaremos cosas. ¿Por qué nos llegó esta carta el 4 de mayo? Nos llegó porque en nuestro programa hermano, en Cuarto Milenio, abordábamos un mito o realidad, o una mezcla de ambos mundos, con esa historia del ataúd maldito, el vampiro de Levante, el vampiro que recorría toda España dentro de su propio sepulcro en un carruaje, dejando un rastro de incógnitas, ficción, literatura, y como siempre en el asunto de la sangre y del misterio, esa especie de serpiente bicéfala de temas, lo romántico, lo imaginativo y la base real. Pues la base real es la que interesa. Con la realidad cruda de la sangre se encontró esta mujer. A la 1:13 quiero escuchar a María del Mar Guirao, quien nos escribía. Quiero que nos den más detalles, porque esta historia, amigos, tenéis que conocerla. Buenas noches, María del Mar. Buenas noches, Iker. Nos escribías contándonos la historia de tu propia madre. Una madre que imagino que lo pasó muy mal, ¿no?, con esta extraña vivencia. Sí, porque también estaba sola, digamos. Ella fue muy joven, ella nació en Cejín, Murcia, y por temas económicos, después de una posguerra y tal, tuvo que marchar a servir a una casa Mataró. Cuéntanos un poco cómo es el lugar donde va tu madre a trabajar. Bueno, es gente adinerada, una casa muy grande, y justo al lado tenían una fábrica, porque aquí Mataró siempre se ha caracterizado por el textil, es lo que levantó Mataró, el textil. Y bueno, ella entró allí a servir, tendría 17 o 18 años. Y entró en una casa, la trataron siempre muy bien, como una más de la casa, como una hija prácticamente. Demasiado bien para ser una desconocida que viene de un pueblo, o sea, los buenos manjares, le hacían que comiera perfectamente, que no tuviera ningún tipo de carencia, ninguna falta de nada. E incluso le hacían beber, que no era normal que a una servidumbre le dieran esto, un poco de vino, que en aquella época el vino era como que la sangre se te hacía muy pronto. Incluso hoy en día hay esas creencias, que si tú te bebes un vaso de vino es súper saludable, comiendo, cenando. Y claro, ella en un principio pensó que bien en esta casa, que bien me dan de comer, que bien me tratan. Le extrañaba, ¿no? Sí, porque es que estaba muy bien. Trabajaba porque era una casa muy grande, tenía además 3 hijas y un hijo. Este hijo de la misma edad de mi madre. Ese es el ambiente donde tu madre, pues discurre en su devenir profesional. Sí. Durante un año estuvo. Durante un año, tratada fenomenalmente. Muy bien. Cuéntanos un poco la historia del vecino o la habitación contigua. Exacto. ¿Quién estaba al otro lado de la pared de la habitación de tu madre? Bueno, en un principio mi madre la llevaron a una especie de sótano, que allí había muerto un familiar recientemente, y ella se asustó mucho porque abrió un día el armario y encontró mucha ropa de este familiar fallecido. Pero lo que más le sorprendió es que al poco tiempo le hicieron subir a las habitaciones de arriba donde estaban los hijos. Precisamente ella dormía en la habitación contigua al hijo enfermo. Tenían un hijo enfermo que en aquella época le llamaban tísico, que el tísico es lógico, que se deduce que es
tuberculoso, que bueno, antiguamente pues lo llevaban a la montaña y tal para curar, pero esta gente pues claro se querrían separar de su hijo, y cada noche a las 4 en punto de la mañana venía el médico a visitar a este hijo. Y bueno, mi madre empezó a tener un poco de miedo, porque a las 4 de la mañana siempre sentía como llegaba el médico, y ¿no? Ella a veces lo había visto. ¿Cómo lo recuerda tu madre? ¿Cómo lo recordaba? Lo recuerda un chico muy alto, muy delgado y sobre todo muy blanco. Muy blanco, estaba enfermo. Y bueno, a ella no le dijeron que tenía tuberculosis, porque claro, la tuberculosis es contagiosa. Y ella entraba allí, ayudaba a hacer la habitación y tal. Y ella ya empezó a coger un poco de miedo solamente por este hecho, de que este chico tan grande, claro, ella no es muy grande, tan alto, tan delgado y tan frágil a la vez, porque claro, tenían que ayudar a levantarse, sentarse en la butaca, hacer la cama limpia. Y bueno, así transcurrió un tiempo hasta que mi madre empezó a coger mucho miedo, y lo que hizo era que detrás de la puerta cuando dormía, porque claro, lo más patético es que mi madre dice que no se recordaba, cuando levantaba al día siguiente, no se recordaba de nada de la noche. Y esto también le hacía a ella sospechar, como diciendo, ¿cómo es posible que yo ni sueño, ni me acuerdo, ni nada de esto? ¿Pero porque tenía María del Mar un sueño muy profundo? No, porque mi madre nunca ha sido de sueño profundo, ¿eh? Mi madre, a ver, las noches que estuvo durmiendo en el sótano no eran iguales que las otras noches. A cambiarle de habitación la vida le cambia. Y fue cuando ella empezó a coger este miedo. Entonces, detrás de la puerta cada noche ponía una silla para que debajo del pomo que no se pudiera abrir. Claro, ella lo sentiría. Pensó, bueno, si esto yo lo siento. Y bueno, un día se despertó y se encontraba muy mal. Muy mal. Y la llamaron a la puerta porque ya a las 7 de la mañana se levantaba. Y dijo, uy, vio que estaba la silla. Dice, uy, señora, me encuentro un poco mareada y tal. Se levantó. No, tranquila, pues quédese, Francisca, quédese en la cama hasta que se recupere, no hay problema. Y ella se volvió a meter en la cama. Cuando se levantó sobre las 11, se dio cuenta que en su sábana bajera había una gota de sangre. Entonces, corriendo, ella se miró si tenía algún arañazo, si le había venido la menstruación, cualquier cosa, y encontró que no tenía nada. Entonces, ahí ella es cuando ya cogió miedo, porque las camas eran limpias, ella se hacía la cama cada día y no había nada. Ella empezó a sospechar de un armario que había muy grande, y ella presentía que había alguien en ese armario. Siempre estaba cerrado con llave, pero ella dice que ese armario se comunicaba con la habitación contigua a este chico porque era todo muy cercano. Dice que hasta una noche tuvo la sensación que había alguien dentro de ese armario y sí se comunicaba con la habitación contigua. Y ella, claro, en esa época era muy normal hacer transfusiones de sangre y se hacían directamente en las casas. Pero llegó a notar ella, me imagino, mirándose todo el cuerpo, llegó a notar algún pinchazo, algo logró... No, morados. Hay morados, pero en ningún momento piensa que tienen que ver con la historia de la habitación contigua, ¿no? Bueno, ella, como ya tenía tanto miedo... No, los morados no los relacionó. Ella ya pensó directamente que le sacaban sangre. Y al encontrarse tan mal como aquel día, quizá aquel día, digo yo, que le sacaron más, porque el chico al final, hoy en día está muerto. Hoy en día ha muerto. ¿Y de quién sospechó tu madre? ¿De quién podía sospechar? ¿De ese médico que venía de madrugada? Exactamente. Y venía a esa hora porque ellos, al tener la fábrica al lado, comenzaban a las 6. Entonces lo hacía como una rutina de visitar cada día al enfermo, que claro, en aquella época permitirse un médico así debería ser el médico familiar, era gente muy adinerada. El caso es que este chico murió y mi madre cogió mucho miedo ya. Cogió mucho miedo, la estamos imaginando sola en ese lugar que no es su hogar. ¿Y qué es lo que hace María del Mar? Llama inmediatamente a su familia, a lo que sería a tu abuela. Primero se juntan con las compañeras que ella se vino y comenta, me ha pasado esto, no sé si será la primera vez o qué, pero yo he sido consciente varias veces de que aquí pasaba algo raro y esta me lo ha determinado que pasa algo raro. Y las mismas amigas le dijeron, pues lo mejor que puedes hacer es irte de esa casa. Si quieres te ayudamos a entrar en otra casa. Y no. Corriendo llamó a mi abuela vivía en Cejí, vino a buscarla y se la llevó. Estuvo exactamente un año. Fue la última vez que estuvo en esa casa la noche de la sangre. Sí.
Y con el paso del tiempo, María del Mar, tu madre, ¿cómo ha interpretado estos hechos? ¿Por qué quizá relaciona ese cuidado increíble que tenían con ella para precisamente tener sangre fresca? Exacto, porque ella era una... no sé si es casualidad, supongo que antiguamente no serían las analíticas, pero mi madre es grupo 0, universal. O sea que la sangre de mi madre se la podía haber dado a cualquiera. Para tu madre, ¿qué significó este episodio en su vida? ¿Llegó a impresionarle mucho, aunque ya estuviese fuera de esa casa, aunque hubiese huido del lugar? Cuenta que ella había vivido de muy de cerca la posguerra, sabía lo que era la tuberculosis, la anemia, todo esto. Incluso hoy en día con mi hermana tengo una hermana que tiene bastante anemia con facilidad y se preocupó toda la vida de que antiguamente se le ponían inyecciones de hígado, de que nunca le faltaran las inyecciones de hígado. A ella nos lo ha contado siempre de una manera, a cabo de los años, supongo que la ha ido superando, pero le ha dejado mucha huella, porque yo recuerdo desde pequeña que siempre nos ha contado esta historia. Doy fe de que no ha cambiado ni una sola palabra, y eso es muy difícil. Ella nunca volvió a esa casa, nunca. Cogió mucho miedo, mucho pánico, y bueno, era lógico, en aquella época se hablaba de todo este tipo de cosas. Una historia de terror, sinceramente, si le imaginamos, si ponemos imágenes a las palabras que nos ha contado María del Mar, la hija de Francisca. Exacto. Francisca, protagonista de esta historia, sin duda alguna. María del Mar, te agradecemos muchísimo la valentía, también tuya, de contarnos esta historia, que es parte de la historia, pues de esos misterios que ocurrían en nuestro país. Un abrazo muy fuerte, amiga. Igualmente, gracias, y gracias a ti por hacer estos programas tan maravillosos que haces. Un fuerte abrazo. Gracias. Manda un SMS al 27640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Ahora entendéis por qué comenzamos con una carta de un oyente. Su madre vivió esta historia, su madre vive, su madre nos estará escuchando, pero tiene todavía miedo. Algunos de los protagonistas de esta historia también viven. Y forma parte todo esto de un mosaico de creencias, quizá, quién sabe, si de extracciones clandestinas y desde luego de un enorme amor por ese líquido rojizo tan preciado, la sangre. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Abrimos primero las vías de contacto rapidísimas, un regalo muy especial para esta noche y una encuesta. Pues vamos con el regalo. Nuevo libro de Eric von Daniken, La historia miente, pruebas que muestran la existencia de otro pasado. Acaba de salir en la editorial EDAF, lleva el prólogo de nuestro compañero Javier Sierra y sorteamos 3 ejemplares. El último Daniken, casi nada. Pues sí, el último Daniken aquí, recién salidito. Vamos a dar las vías de contacto. Milenio3 con número @cadenaser.com, 27640, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes y como siempre la web de la cadena Ser, www.cadenaser.com. Y la encuesta, en ikerjimenez.com ya pueden votar. La pregunta es, ¿crees que hay gente que necesita beber sangre humana? Y hay gente que ha votado. Por el momento, un 75,8% opina que no. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, sí que. Vaya historia, el armario comunica las dos habitaciones, la presencia del enfermo y la creencia profundísima en este país de que la sangre, bien sea ingerida, como ocurría en la antigüedad, o bien sea mediante transfusiones, podía curar. Pues sí, una historia de la crónica no negra en este caso, sino roja, porque desde luego la creencia es común a todas las culturas y a toda la humanidad, la sangre es vida. Pero desde luego, si se habla de vampiros, yo creo que esta historia es absolutamente gráfica y real, porque ¿qué es el vampiro mitológico sin un ladrón de sangre, un ladrón de esa vida? Y desde luego, si hay una historia, como yo creo, pues efectivamente de porfiria, de anemia, de cualquier otra enfermedad sanguínea que necesitase ese líquido vital de esa mujer joven y sana en aquel momento, pues lógicamente estamos hablando, aunque sea de una manera indirecta, de vampiros. Vampiros que hay actualmente, ya lo hablaremos.
vamos a aprenderlo, porque ha habido casos recientes en diversas partes del mundo de gente que se cree, pues bueno, bebedor de sangre, vamos a llamarlo así. Antes de presentar a nuestro invitado, y además me hace especial ilusión, porque un libro suyo, el gran libro de los vampiros, mediados de los 80, yo creo que fue pues todo un shock, ¿no?, para toda una generación de jóvenes que quizá por vez primera, antes de acudir a otros libros, pues dimos con él, con este tratado de upirología, de alguna forma ese seguimiento del rastro del vampiro. Antes, otro buen amigo que sabe de vampiros, Francisco Javier Arries, físico, escritor, que analizaba este caso con la carta simplemente. Y fijaos qué interesante, qué elementos más interesantes. Uno sobre ese vino que le daban a la criada después de cada comida, casi la estaban cebando y extrañaba en aquella época. Las relaciones sociales eran, digamos, más distantes que ahora, ¿no? Javier Arries nos habla de ese vino, precisamente. La insistencia en hacerla tomar vino en la cena, curiosamente no en las comidas. Claro, enseguida piensa uno que quizás el vino podría ser el medio, ¿no?, en el que se introdujera algún tipo de narcótico para dormir, en este caso, a la Madre de María. Sería muy interesante preguntarla si ella recuerda algún sabor extraño en el vino o si notaba alguna somnolencia, algún síntoma después de la ingesta, ¿no?, del vino. Sobre todo eso, sobre todo algún sabor extraño en el vino que delatara la presencia de alguna sustancia química. Bueno, pues Arries, conocedor de estas historias, da casi en el clavo. Una somnolencia. Nos lo acaba de contar su hija. Aquella mujer en Mataró, en la mansión, entraba en un sueño profundo, no recordaba nada, y había dos elementos. El armario que comunicaba ambas habitaciones, la silla ejerciendo de tope, ¿no?, de alguna forma por el miedo de esa mujer, la sensación de que hay alguien dentro de ese armario que iba y venía, los moratones y la sangre. Aquel libro de tapa azul que yo tengo aquí decía además una frase, pues que no se olvida, ¿no? La fuerza del vampiro reside en que nadie o casi nadie cree en su existencia. En la cadena SER en Barcelona, en Radio Barcelona, está el autor de este libro, acompañado de nuestro técnico amigo David López, Ángel Gordon. Ángel, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Ángel, muchísimas gracias por estar en esta conexión en vivo con nosotros. ¿Te has dado cuenta qué caso? Era para incluirlo en uno de tus libros, yo creo, ¿no? Es un caso sumamente especial, pero yo te diría de que en estos momentos en mis archivos tengo bastantes casos muy parecidos, precisamente. Muy parecidos porque precisamente desde principios de siglo, hacia los años 30-40, todo este tipo de lo que es la vitalidad de la sangre, el problema de las enfermedades, la tuberculosis, las anemias, etcétera, provocaron precisamente asesinatos, crímenes horrendos que unos se descubrieron y otros todavía están por descubrir, pero la realidad es de que muchas señoras como la madre de esta oyente fueron víctimas de muchas casas, la mayoría adineradas, que precisamente lo que hacían era conseguir, pues, no solamente la sangre vital, que es lo que nos ocupa esta noche, sino que en muchos casos que os podría explicar, hasta el tuétano de los huesos de muchos niños. Hasta el tuétano de los huesos. Ángel Gordon es toda una institución, investigador, escritor, ha indagado por amplísimos mundos de la hipnosis, de la mente humana, pero este libro, Ángel, nos impresionó mucho. Seguía la senda de otro libro enigmático, ¿no?, de Lajos Gyula, que contaba unos casos extraordinarios, pero tú tuviste, yo creo, también, ¿cómo decirlo?, el buen hacer de hacerlo muy asequible. Aterrorizaba el libro, yo lo leí con 14 o 15 años, aterrorizaba, pero al mismo tiempo abría un abanico, un interés hacia un mundo que siempre ha estado un poco marginal, pero al mismo tiempo tenía un enorme poder, atracción. Esto sería vampirismo, lo que hemos escuchado sería un vampirismo médico en todo caso, ¿no, Ángel? Sí, por supuesto. Lo que pasa es de que yo, por ejemplo, en mi libro durante tantos años, siempre he hablado de tres clases diferenciadas de vampiros, que son el vampiro nacido, el vampiro no muerto y el vampiro psíquico. Pero tenemos que añadir también personajes que están en estos momentos entre nosotros, al margen de estos tres, que son gente. Para mí todo es mental de entrada, y gente que se convence o se autoconvence de que es vampiro es capaz de hacer prácticamente las mismas cosas, aunque no tenga los poderes del vampiro mitológico. Entonces, en el caso de las víctimas, yo os tengo que decir que a principios de siglo el poder de la sangre era impresionante. Era tan grande de que la gente era capaz de hacer cualquier cosa para conseguir esa sangre
que para ellos creían que iba a salvar la vida de uno de sus familiares. Oro rojo, por lo tanto, Ángel. Eso era oro rojo que no se podía pagar con nada. O sea, se conoce mucho en mi tierra, en Cataluña, por ejemplo, el caso de la vampira, ¿no? Enriqueta Martí. Pero bueno, Enriqueta Martí fue famosa, entre comillas, porque se dio mucho boom a nivel comunicativo. Pero hubieron muchas Enriquetas Martí en aquella época. Yo tengo un archivo de más de 50 Enriquetas Martí. Lo que ocurre es que, bueno, la que se hizo famosa fue ella. Qué curioso esto, Ángel. ¿Quieres decir que también, como en todo, hay figuras mediáticas, llegan a la prensa, su eco es tremendo, pero a raíz de ese escándalo se esconden formas mucho más marginales? Lo que ocurre con la vampira de Barcelona es que de alguna forma deja en entredicho una parte de la ciudad donde hay auténticos mercados de la sangre, ¿no? Por supuesto. Y esta oyente, tú, sobre todo, me interesa, para darle también un poco de tranquilidad o aconsejar algo a nuestra oyente, Sí. ¿qué elementos ves interesantes, Ángel, después de más de 30 años investigando estos temas, en lo que hemos visto, en esa película de hechos, la criada, la comida, el vino, el armario, el médico a las 4 de la mañana? En tu opinión casi detectivesca, ¿qué estaríamos asistiendo? ¿A qué clase de acto? Estamos asistiendo a un acto en el cual hay una gente que tiene el dinero suficiente para pagar lo que sea y sobre todo un personaje especial, que es ese médico. Ese médico es la base sustancial de todo. Yo no creo que el pobre muchacho fuese, dijéramos, malévolo ni nada parecido. Yo creo que el personaje clave en esa historia es el médico capaz de hacer los tipos de transfusiones que se hacían caseros antes, que no producían pinchazos, pero sí moratones. Los datos, la historia, nos cuenta que en el siglo XV hay unos intentos de reanimar al Papa Inocencio VIII, cae en coma. Cuenta la leyenda, para algunos muy controvertida, de que 3 niños son casi sacrificados por vía oral, porque no se conocía todavía el trayecto sanguíneo a través de las arterias y las venas, por vía oral, y se muere el Papa y se mueren los 3 niños. Causó un gran escándalo, según cuentan algunos cronistas. En las primeras décadas del siglo XX ya se sabe bien los tipos de sangre, los diferentes tipos. Es curioso que nos contaba la hija de Francisca que tenía, digamos, grupo cero universal para dar a todos los posibles enfermos. Landsteiner, que recibió el Nobel, consigue diferenciar algo tan importante, algo que provocó tantas muertes en la época, con las transfusiones. Y a partir de 1914, un médico, un especialista argentino, Luis Agote, consigue conservar la sangre para que se hagan transfusiones. Pero hubo esas otras transfusiones casi vampíricas. Quiero que Ángel nos cuente algunos de los casos que él ha investigado que han permanecido completamente ensombrecidos. Pero antes, Ángel, fíjate, noticia de última hora, para que hagamos un trayecto entre ese principio de siglo que nos parece tan lejano, tan rudimentario, Sí. y vayamos al siglo XXI digital, vamos, a este mismo mes prácticamente. ¿Qué ha pasado, Carmen? Pues ha habido nuevos ataques vampíricos, entre comillas, porque ha sido en Nueva Zelanda. 3 amigos habían salido de fiesta con un cuarto hombre, una cuarta persona. También era de su grupo, quedaban para ir a fiestas en ocasiones. Y cuando acabaron una de estas fiestas, al parecer, 3 de ellos, 2 chicos y una chica, atacaron a este cuarto. Le hicieron varias incisiones, algunas de ellas en el pecho. El chico se quedó sin conciencia, estaba inconsciente, y empezaron a succionar su sangre. Han sido enjuiciados, todavía no ha salido la sentencia, pero se enfrentan a 14 años de cárcel. Ellos dicen que bueno, que fue una simple pelea, que saltó algo de sangre al pelearse entre los amigos, pero que no tenían intención de vampirizar a ese chico. Al contrario, pero por su forma de vestir, ellos son góticos, llevan la cara además llena de piercings, visten completamente de negro. Los jueces creen que no es la primera vez que cometen esta serie de actos y que sí, que según han dicho los médicos que trataron a ese chico, que tuvo que estar una semana hospitalizado por las heridas que le habían hecho, pues al parecer sí que chuparon algo de su sangre. Un elemento más. Francisco Javier Arrias tiene un dato más importante, yo creo, para analizar el caso de nuestra oyente. Ese caso, en los años 40 finales, Mataró, ciudad textil de Cataluña, esa mansión. Bueno, pues hay un dato más que puede ser, yo creo que revelador.
por otra parte, a mí hay una cosa también que me llama la atención, y es el hecho de que se pusieran las habitaciones de modo contiguo, es decir, como si la presencia física de ella, de alguna manera, pues fuera importante que estuviera cerca de la persona enferma. Y es que eso me recuerda también una antigua creencia, y es la de que las personas enfermas o mayores, los ancianos, son capaces de, inconscientemente durante el sueño, de absorber la vitalidad de las más jóvenes. Entonces, incluso hay gente que interpreta, algunos investigadores interpretan ese pasaje bíblico del rey David en el que se le hace dormir con una doncella, aunque no tiene ningún tipo de relaciones sexuales con ella, para darle calor. Muchos lo interpretan como que realmente el rey anciano necesitaba un poco extraer la vitalidad de la joven. Bueno, pues es una vieja creencia, ¿no?, que también está ahí, el que los jóvenes no deberían dormir cerca de personas enfermas o mayores porque su vitalidad es extraída. No solo la sangre, sino el fluido vital. Un último elemento que quiero poner sobre la mesa para cerrar de alguna forma este primer expediente, este caso en concreto. Le pedimos a Francisco Javier Arries que hablase con diversos médicos. También lo hemos hecho porque la gran pregunta que muchos oyentes se hacen ahora mismo es: ¿pero es posible en los años 40 hacer ese tipo de transfusiones así, a la brava, entrando de una habitación a otra por un armario? He recabado pues las opiniones de algunos profesionales de la sanidad que tenía más o menos próximos, para ver si era posible de algún modo lo que nos contaba esta oyente, y ellos me han dicho que sí, que no hay posibilidad de negar de esto, es decir, que evidentemente esa posibilidad existía, ¿no? O sea, que era posible sedar a una persona, dormirla y extraerle sangre, como apuntaba nuestra oyente. Ángel, en las transfusiones de sangre hay dos tipos de elementos. Estas para curar a un tercero, habitualmente una persona rica, se extraía la sangre de los más necesitados y se la daba a una persona rica, pero también hay otro concepto que aprendimos con tu libro y tus investigaciones hace muchos años, un concepto que ha sido siempre tenido en tela de juicio, pero que tú utilizabas para determinar un comportamiento incluso mucho más atávico, ¿no? Y habéis estudiado personas que lo tienen, hematodixia. ¿Podrías contarnos qué es esto? Sí, yo te cuento lo que es hematodixia, pero déjame hacer hincapié a una cosa que se acaba de decir hace un momento sobre el caso que nos ocupa. ¿Sí? El tema de las dos habitaciones juntas. Hay una variedad de vampirismo, que es la del vampirismo psíquico, en la cual hay hay muchísimos matrimonios. Yo he presentado algunos matrimonios en televisión en los años 80, en los cuales, dijéramos, uno de los dos era, entre comillas, la víctima. ¿Qué ocurre? De que la persona en cuestión pues se levantaba fatal, cansado, agotado y abatido. Entonces, yo tengo montones de matrimonios que en su momento yo les dije: ¿por qué no probáis? Vosotros no creáis en nada, no os tenéis que, lo que se dice vulgarmente, no comerse el coco en nada, pero lo que tendríais que hacer es, en principio, dormís en camas separadas. Y si no es suficiente con esto, aunque es muy molesto, dormís en habitaciones diferentes. Yo os puedo asegurar que hay multitud de matrimonios que tienen este problema, que lo hacen porque les funciona así. Y ya no es una cuestión de que se sugestionen o se dejen de sugestionar. Es que el problema lo tienen. O sea, que algo debe de haber. O sea, que eso entronca con esta antiquísima tradición de, por ejemplo, es malo dormir un joven con una persona muy anciana. O sea, son tradiciones ancestrales que están en la antropología. Yo os puedo garantizar de que hoy día está comprobado que si vosotros vais... Yo he tenido la suerte o la desgracia de pasar por muchos hospitales, de conocer a muchos terminales, de vivir muchas informaciones, investigaciones, y os puedo asegurar que la persona terminal lo primero que va a hacer con la primera persona que le visite es agarrarle la mano fuertemente. Le va a agarrar la mano fuertemente porque lo necesita. Y en este caso no hablamos de sangre, pero sí hablamos de una cosa que llamamos energía, que no deja de ser una energía vital también la que tiene el ser humano. Y entonces hay un trasvase porque yo os puedo asegurar que la gente, las visitadoras, que yo les llamo, las visitadoras que van a ver enfermos normalmente a los hospitales, han de ser gente, señoras, sobre todo señoras, muy fuertes porque yo os puedo garantizar de que hay muchísima gente que cuando va a ver a una persona terminal sale muy mal.
pero ya no sale mal por la simple sugestión o por el ver mal a esa persona o ver que va a fallecer, sino es que se encuentran mal. Incluso yo he hecho pruebas hasta con periodistas y algún colega tuyo, en este caso, que en su momento ya hablaremos. Pero también me gustaría, antes de hablar de la hematodixia, deciros una primicia que a lo mejor no conocéis. La primicia es que se ha descubierto hace menos de un mes que en California, prácticamente en Hollywood, hay alguien, parece ser famoso, que le ha gustado o parece ser de que cree que es la reencarnación de Elizabeth Bathory. Nuestros oyentes saben de que Elizabeth Bathory era un personaje especial que se bañaba en sangre, sobre todo de sangre de doncellas, de vírgenes, porque creía de que ella, pues de alguna manera con esa sangre se revitalizaba y se rejuvenecía. Pero alguien que lo cree de verdad, un actor o actriz. Estamos hablando de una actriz que ya no estamos hablando de si cree o deja de creer. Estamos hablando que se está bañando con sangre de vírgenes. Madre mía. Entonces, vamos a averiguar a ver qué es lo que pasa. Hombre, desde luego es una noticia... Yo pienso que es escalofriante. Escalofriante como todo este tema, Ángel, como todo este tema. Y abro aquí un paréntesis, podéis preguntar, ¿verdad, Carmen? Líneas abiertas, simplemente sondeando, porque el tema da mucho de sí. Y yo creo que además va a haber mucha gente que quiera preguntarle cosas a Ángel Gordon. Carmen. Vamos con algunos de los mensajes. Juan nos decía, sangre y vitalidad siempre han ido unidas, así como riqueza y aprovechamiento del pobre infeliz. Antonio desde Isla nos dice, sí creo que hay gente que necesita sangre por algún motivo, ya sea ideológico, mental o físico. Nuria decía, menuda historia, me imagino ese enorme armario en la penumbra y la pobre chica mirándolo aterrada. Yo no habría aguantado ni una semana. Fernando nos decía que su abuelo siempre le daba un vasito de vino con las comidas porque decía que era muy bueno para la sangre. Manju nos decía, buena historia esta del principio. España está llena de ellas, tan interesantes como desconocidas, y que nos rodean y formamos parte de ellas sin saberlo. Pepe desde Cádiz dice que la sangre ha sido considerada desde antiguo como fuente de la vida, por lo que beber sangre sería una forma de revitalizarse, curar o renacer, de tomar la fuerza vital de los semejantes. Ángel, nos hablabas incluso, antes de dar el paso a la hematodixia, de casos que habían llegado al extremo de conseguir lo más, no sé, el núcleo profundo del alma humana a nivel físico, que es el tuétano de los huesos. Sí, por supuesto. Bueno, en el mismo caso, por ejemplo, de Enriqueta Martí que hemos hablado, la vampira de Barcelona, la policía ha hablado de encontrar huesos entre las paredes de su piso, etcétera, de la calle de la Cadena, pero es que al margen de esto... no dice de que se han encontrado frascos con tuétanos de los huesos, con, grasa de la carne de esos bebés, de esos niños. Pero es que eso, se ha hablado mucho de la vampira de Barcelona, pero es que hay muchos otros casos en la misma Barcelona, en Valencia, en Castellón, en Gerona, en diferentes puntos de lo que es el Mediterráneo mismo. Ya no me voy hacia Galicia, que eso sería otro cantar. En el mismo Levante y en todo lo que es el Mediterráneo hay cantidad de casos desde principios de siglo hasta los años 40 en los cuales las víctimas han sido los niños. O sea, por eso las leyendas y las tradiciones de los robachicos, de los mantequeros, de los sacamantecas, fue tan famosa en esa época. ¿Qué es la hematodixia, Ángel Gordo? La hematodixia es, vamos a llamarle una enfermedad que está provocada en una serie de personas que tienen una serie de peculiaridades muy especiales. Se ha hablado mucho porque, claro, médicamente y clínicamente yo en su día estudié 6 casos muy concretos, pero son particularidades muy especiales. Voy a explicar una. Estos personajes aclimatan su cuerpo a temperatura de ambiente. O sea, yo lo que preguntaría es a los escépticos si vemos a una persona normal, si es capaz de irse, por ejemplo, a La Molina o a la sierra donde están a bajo cero y el tío esté en mangas de camisa y no tenga ningún problema. O al revés, que se vaya a Sevilla o a Córdoba a 40 grados a la sombra y esté con un abrigo. Entonces, esta es una de las peculiaridades de estos personajes. Vosotros diréis, esta peculiaridad no tiene nada que ver con el vampiro. Es una de las peculiaridades que tienen
pero podríamos hablar de cosas como el que no pueden tomar, por ejemplo, pescado. El pescado, pues a la mayoría de gente le gusta, el marisco, el pescado. A ellos el fósforo les ataca el metabolismo y tampoco, o sea, y es totalmente negativo para ellos. En cambio, hay una serie de puntos concretos que les encanta. Y estamos hablando ahora estadísticamente, porque es lo único que podemos decir. Estas personas, no estamos hablando de que les guste simplemente el beber un vaso de sangre, pero sí que les gusta lo que son las vísceras, la carne cruda. Lo que decía el doctor Beckett en su época, que lo trasladó también Lajos Giula en su libro, como has dicho antes, son los mismos casos. Lo que ocurre es de que según qué tipo de personas que tengan estas peculiaridades, nadie se le puede ocurrir que pueda tener pues algo atávico como algo vampírico. Yo tuve uno de esos 6 casos que era un personaje de los más famosos a nivel nacional, lo conocía todo el mundo, y su señora llevaba, me acordé toda la vida, una caja de Partagás, si os acordáis, de esos puros, llenas de tubos de ensayo de su sangre, para que él de tanto en tanto, cuando lo necesitaba, le daba su tubo de ensayo y se lo bebía. Y luego yo ya he hablado con otros médicos y dice, bueno, pero es que el tubo de sangre, aunque se lo bebiera, no le servía para nada. No le serviría para nada, pero él tenía la necesidad de beberse la sangre. Y acompañado de otras peculiaridades, realmente era un personaje enigmático. Porque esta persona, no es normal que a una persona le guste más un día, dijéramos, de lluvia, y en cambio un día de sol no le guste, ¿no? Entonces aquí ya entramos en la parte tradicional del vampiro literario o filmográfico. Un personaje importante, conocido de la época en España. Muy conocido, muy conocido. Lo conocía todo el mundo, vamos, porque era de los primeros en salir en televisión, etcétera, etcétera. Entonces, claro, estamos hablando, yo estoy hablando estadísticamente de 6 casos. Luego han habido algunos parecidos, pero concretamente esos 6 casos no se conocían entre ellos y todos tenían las mismas peculiaridades. O sea, una de las peculiaridades del hematodixio, por ejemplo, es tener una potencia sexual impresionante. Uno de esos 6 casos era un niño que tendría unos 12 años, estudiaba en una de las escuelas más conocidas de aquí de Barcelona, que era la Escuela Massana, que es un lugar donde se estudia arte, y esta persona ya tenía relaciones con 12 años con su profesora. Entonces, estamos hablando de anécdotas concretas, pero afines y estadísticamente a cada uno de los que tenían esas peculiaridades. Queremos saber más de la investigación de Ángel Gordon, que tuvo la oportunidad de hacer ese estudio, yo creo que único, de 6 personas en España que tenían necesidad de sangre. Yo creo que el tema es absolutamente fascinante, ¿no? Vamos a dar un giro más en esta gente que puede ser hematodíxica, que puede necesitar sangre. Muchos pueden pensar en patologías concretas, pero, como decía Ángel Gordon, ¿servirá o no servirá la sangre cuando va por el tracto intestinal y ya se descompone? Pero ellos lo necesitan, o creen que lo necesitan. Ha habido un caso incluso que las principales cadenas del mundo se interesaron en él, Carmen, un vampiro moderno, entre comillas. Sí, es que hay una verdadera, vamos a decirlo así, moda vampírica a partir de los años 90, en las que sale un juego de rol basado en crónicas vampíricas de Anne Rice. Se llamaba Vampiro la Mascarada. Era un juego de rol que luego fue llevado al rol, como dicen, no jugado en la mesa, sino que lo llevan a la realidad. Esto empezó a causar furor, empezaron a creerse vampiros los personajes que jugaban, incluso algunos de ellos empezaban a beber sangre de sus amigos, de los compañeros de juego. Sangre real, no ficticia. No, sangre real. Esto se empieza a dar al principio en Estados Unidos, en Nueva York, y después se traslada ya a Europa. En Europa hay ahora pues grupos que tienen incluso sus propias jerarquías de quién es el sacerdote, quiénes son los sirvientes. Se llama Vía del Vampirismo Viviente. Estos son los que siguen creyéndose de alguna forma vampiros. Dicen que la mayoría de ellos no beben sangre, pero que hay algunos que sí. Y se han cometido algunos crímenes, pensando que verdaderamente ese líquido vital hacía mella en ellos. Pero hay un personaje de esos que bebe sangre, que pide permiso a sus víctimas, no las ataca. Una noche conoce a una chica, le cuenta su historia, le dice que es vampiro, que necesita beber sangre. Él se llama Don Henry. Incluso a National Geographic le cuenta en un documental sobre esta moda vampírica real que hay hoy en día,
¿qué hace él para extraer esa sangre? Y además, ¿qué piensa de beber el líquido vital? Consumo sangre humana. Hay una verdadera comunidad que lo vive, que existe, no solo en los Estados Unidos, sino también alrededor de todo el mundo. Lo que hacemos nosotros es bastante natural. No salimos buscando víctimas ni nada por el estilo. Somos una comunidad real que existe. Esta práctica lleva siendo realizada desde hace mucho tiempo. Algunos de nosotros realmente tenemos una religión o sentimiento de fe para lograr una mayor perspectiva del fenómeno. Podemos considerar al primer tipo como una amenaza sangrienta. La definición más exacta sería un sanguinario. El sanguinario se alimenta de sangre que tiene el significado de transformar vida por energía en sí misma. El segundo tipo sería una persona que tiene necesidad de sangre. Ya sabes que hablar de sangre en estos días es un tabú, pero es eso, simplemente sangre. Pero al mismo tiempo es una transferencia de vida en energía sin tocar o bien tocando con las manos. 1:52. Ya sabéis que podéis opinar en el 27640, palabra clave milenio, en la web de la cadena SER, desde luego, y una encuesta abierta que no sé cómo va en este mismo instante. Carmen. Pues vamos a ver la pregunta a esa encuesta. ¿Crees que hay gente que necesita beber sangre humana? Fíjate, es curioso porque empezábamos el programa con un no rotundo. Ha sido escuchar la gente a Ángel Gordon y ha variado repentinamente la encuesta. Pues sorprendente, sí, porque no ha pasado nunca, de esta forma. En ikerjiménez.com la gente está votando y por el momento opinan un 56,6% que sí que hay gente que necesita beber sangre humana. Pues esto ha pasado pocas veces porque la diferencia hacia el no, antes de empezar a contar casos, era rotunda, y los 700 prácticamente amigos que han votado voto a voto ya han dado la vuelta por completo. Santi, moda, vamos a decirlo así, extravagancia, excentricidad de algunas personas muy influenciables. Se ha hablado de casos en la Europa del Este, por ejemplo, incluso de vampiros que necesitaban para sus ritos sangre humana hoy. Hablamos de ahora. Sí, efectivamente, como muy bien ha contado Carmen, hay todo un movimiento, digámoslo así, a nivel mundial. Pues ha habido los casos que citabas en Europa del Este. Hace unos meses recordábamos un caso de 2001 en la ciudad de Bogotá, que estaba prácticamente asediada por bandas de vampiros, de jóvenes vampiros, que en este caso no eran tan amables como este que acabamos de escuchar, sino que asaltaban por la calle revólver en mano para obtener el preciado líquido vital. Pero todo esto se genera, o por lo menos se empieza a organizar en la costa oeste de los Estados Unidos, en California y en los estados aledaños, donde comienzan, sobre todo dentro de los ambientes góticos, sadomasoquistas, fetichistas y mucho en Internet, a aparecer lo que llaman los nighttimers, los nocturnos, por traducirlo de alguna manera, que básicamente son personas que están imbuidas de la creencia, o por lo menos de la voluntad de convertirse en vampiros reales, de asumir el rol de la criatura mítica. Y los nighttimers se organizan en grupos muy cerrados que tienen sus propios donantes, que los llaman blood donors, donantes de sangre, traducido literalmente, que son, digámoslo así, su granja, su ganado, de el que extraen la sangre. Estos donantes son completamente voluntarios. De hecho, tanto es así que los grupos más organizados, por el miedo tremendo que hay, evidentemente, a las enfermedades y muy concretamente al VIH, someten a análisis de sangre a sus donantes antes de dejarles participar en los ritos. Y luego sencillamente con agujas, con cuchillas o con el método que prefieran, en brazos, pecho, etcétera, etcétera, pues se hacen incisiones que son o bien succionadas directamente o bien sencillamente vertida la sangre en un recipiente. Llegan al punto de sofisticación de que a sus donantes les hacen seguir una dieta determinada, porque la sangre parece ser que no sabe igual dependiendo de la alimentación. La alimentación que prefieren es la vegetariana, que parece que le da un sabor dulce o más agradable a la sangre, mientras que una persona que se alimente fundamentalmente de carne tiene una sangre mucho más amarga. Y desde luego cosas como el ajo, curiosamente, pero en general los picantes y la comida muy especiada también están prohibidas a sus donantes,
porque le dan a la sangre pues un sabor muy ácido, muy desagradable, parece ser. Y luego, aparte, lógicamente, sin entrar en estos grupos, para colmo, en grupos que no tienen nada que ver ni con lo gótico, ni con lo vampírico, etcétera, etcétera, pero sí que tienen que ver con las prácticas sexuales extremas, hay lo que se llama el blood fetish, que es el fetichismo de sangre, en el cual, pues, una pareja, una de ellas, o generalmente ella, pero no tiene por qué ser necesariamente así, es atada a la cama, en un ambiente pues de cortinajes negros, velas, música lúgubre, un ambiente propicio, y la práctica sexual se antecede de esos mismos cortes, esas mismas incisiones, y de chupar la sangre de la pareja, pues para como una forma de fetichismo, básicamente. Ángel, te voy a pedir que te quedes unos minutos más de la segunda hora con nosotros, sobre todo por la cantidad de preguntas que hay, pero de los casos que tú pudiste investigar sobre hematodixia o personas con necesidad de sangre, se ha hablado del mito, yo no sé si es verdad o no, de gente yendo a las carnicerías y bebiendo los restos de sangre. Yo ya he estado presente mientras 2 de los 6 casos que yo tuve en su día, los tenía delante mientras cada día a las 7 de la mañana estaban en el mercado, y voy a decir el nombre, de Santa Catalina en Barcelona, bebiéndose los restos de las bandejas de despojos que había en las paradas. Y además las dueñas en cuestión de las paradas ya sabían que venían y ya les tenían preparada la bandeja. Eso por un lado. Y luego, referente a lo que acabáis de comentar, yo sé positivamente de que ahora parece ser que esté de moda, pues por Crepúsculo, por diferentes temas y películas, a que vuelve lo que es el mito vampírico. Pero por lo que ha dicho el compañero, yo conozco nocturnos desde el año 77, ¿eh? ¿Desde el año 77? Desde el año 77 yo conozco nocturnos. Y nocturnos no solamente de Inglaterra o de Estados Unidos. Estoy hablando de nocturnos de España. De España. Esto va a ser impresionante. Te pido, Ángel, por favor, que estés allí con nosotros unos minutos más. Hay muchísimas preguntas de los oyentes. Algunas, terminamos con estas preguntas, esta hora, luego continuamos con el tema por unos minutos porque nos esperan muchos temas. El código oculto de uno de los directores de cine más importantes de todos los tiempos, de Hitchcock. Vamos a contar algunas cosas increíbles, y Santi tiene un tema que tiene cierta conexión con la nocturnidad, con héroes, con violencia incluso en las calles, pero es un tema con capas, un tema sorprendente, increíble, que nos va a contar. Terminamos esta primera hora, vienen ya las noticias, nuestras compañeras con toda la información, pero mensajes. Nos dicen, ¿puede haber casos de anemias que hagan sentir al paciente la necesidad de ingerir sangre? Un especial en la provincia de Cádiz ya. Bueno, estén atentos porque vamos a hacer varios viajes. Ahora diremos dónde va a viajar la nave del misterio, dónde va a aterrizar. Pero Galicia y Cantabria. Y dónde podéis acudir, claro que sí. Y los días, sí que lo haremos en la segunda hora. ¿Qué puede suponer la ingesta de sangre de otra persona en el cuerpo humano? Desde el punto de vista médico, nos lo pregunta Jorge desde Zaragoza. Arturo desde Logroño, en el mundo del deporte, la sangre está muy cotizada. Se trata, se manipula y se comercia con ella. Es la esencia vital y da buenos resultados. Bueno, es otro tipo de vampiros. Dicen los médicos que no tiene ningún tipo de... Es más, que puede llegar a ser un poco negativa. Pero a la vuelta seguimos hablando de estos casos de hematodixia y de algunos sucesos que tenéis que conocer. Y muchas más cosas aquí en Milenio 3, en la cadena SER. Mítica sintonía de Drácula la pone nuestro compañero Jerey Martínez junto a Fermín Agustí al otro lado de esta nave radiofónica, con Carlos Largo, nuestro compañero aquí presente. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Iker. Me gustaría... han llegado 2 mensajes muy interesantes de casos parecidos al de nuestra oyente, a la historia de Francisca, natural de Ceguín, y que en Mataró, en una habitación junto a un muchacho enfermo, sufrió un episodio de vampirismo médico. Hay una gran ola, hay una gran moda ahora mismo, en este 2010, el retorno de un tema que nunca muere, como el personaje, ¿no?, al que encarna el vampiro. Cifras y datos, Carlos, para comprender hasta dónde está llegando esta moda. Pues como tú dices, esta oleada del nuevo vampirismo pues ha llegado tanto a la literatura como a la televisión e incluso al cine. Y por ejemplo, la saga de Stephenie Meyer, de Crepúsculo, se empezaba a lanzar en el 2005. Y por ejemplo, el primer libro fue el libro más vendido del 2008, con 17 millones de copias vendidas en todo el mundo. 17 millones de libros. Sí.
el segundo episodio, por ejemplo, Luna Nueva, se lanzó en el 2006, en septiembre, y con 1,5 millones de copias vendidas en Estados Unidos, el libro logró el lugar 37 entre los más vendidos de los últimos 15 años. Se ha convertido... De los últimos 15 años, claro, no del año. Eso es. Eclipse, por ejemplo, es el tercer libro y vendió más de 150.000 copias en su primer día. Y el último, Amanecer, se lanzó en agosto del 2008 y en su primer día en librerías vendió 1,3 millones de copias en Estados Unidos, tan solo. Por ejemplo, como decíamos, en cuanto al cine, se han hecho las dos primeras películas. Crepúsculo, en su taquilla global, por ejemplo, logró recaudar 384 millones de dólares. 384 millones de dólares con los vampiros y los hombres lobo de fondo. Y Luna Nueva, que es el segundo capítulo de esta saga cinematográfica que todavía va a seguir, ha sido el mejor estreno por día con 72 millones de dólares. ¿En un día? En un día. O sea, pues como 12.000 millones más o menos de las antiguas pesetas en un día. En un fin de semana, de hecho, logró el tercer mejor estreno de fin de semana de la historia con 142 millones de dólares. Páginas web, grupos vampíricos, eso ya es, como todo lo que pasa en la red, imposible casi ni de cifrar. Y hay datos incluso interesantes a nivel sociológico, Carlos, de hasta dónde está llegando la fama de lo vampírico. Pues sí, porque ha salido publicado hace nada, en este mes, un informe que realiza cada año la Social Security de Estados Unidos. Y bueno, pues en este informe se sacaban conclusiones como, por ejemplo, que ha subido el número de bebés con nombres de vampiros de Crepúsculo. Por ejemplo, el nombre Cullen, que es el apellido de la saga, o sea, de la familia, en este caso de la saga de Crepúsculo, ha aumentado 300 puestos en la lista. Comentaban los especialistas que, bueno, es un nombre muy antiguo, que siempre se ha utilizado como nombre propio, pero que ha subido espectacularmente. O sea, hasta los nombramientos que tienen que ver con esta moda vampírica se han convertido en fenómeno. Fíjate, por ejemplo, las declaraciones de una de las madres que ha puesto a su niño Cullen cuando estaba embarazada. Estaba leyendo justamente la saga de vampiros y decía: me gustan los nombres antiguos, muchos de los vampiros de la saga tienen nombres así que así puse a mi hijo. En fin, oír para creer. Este es el estado de las cosas, y al mismo tiempo, como en un contraste, hablamos con Ángel Gordón, autor pues hace 25 años prácticamente del gran libro de los vampiros, donde por fin recibíamos datos sobre asuntos como esa sed de sangre, el mito del vampiro no muerto, literario, romántico, y el vampirismo real, auténtico, biológico. Han llegado dos mensajes al 7640 y a la página web de la cadena SER intrigantes. Pues sí, que Yolanda Parada nos decía: hola amigos, por desgracia esta historia no me sorprende. Mi prima, que tiene ahora 50 años, cuando era pequeña un médico le extraía sangre casi a diario, al parecer para controlar una anemia. Mi tía, viendo que su hija comía estupendamente y tenía buen color, decidió pagar una consulta privada y allí le dijeron que no había enfermedad alguna y que el otro médico le robaba la sangre. Saludos desde Galicia. Milo nos cuenta que su madre la cuenta que cuando era pequeña tuvo anemia y que el médico le sacaba sangre a su abuela y se la pinchaba a su madre. Esa sangre que, cuando dicen los científicos, los médicos, cuando es arterial y está oxigenada, tiene ese color rojo brillante, ese oro rojo del que hablábamos con Ángel Gordon. Cuando es venosa y no está tan oxigenada, es ese color casi oscuro. Afirman que el 7% del peso de un individuo es el volumen de su sangre. Ángel, de esos 6 casos famosos que tú pudiste investigar, tratar, cuéntanos cuál es el que más te impresionó, el que más te dejó, digamos así, con la boca abierta realmente, al ver que era algo sorprendente, increíble. Hombre, realmente para mí los 6 casos eran importantes todos. Quizá el niño de 12 años, por ser un niño, pues realmente tenía las mismas peculiaridades que el resto y claro, en cuanto a lo que es la potencialidad sexual, como he dicho antes, pues realmente pues a mí me pareció muy raro que en los años 70 un niño de 12 años, que son otros tiempos a los de ahora, y si no lo podéis comprobar, no era normal que un niño de 12 años tuviera relaciones con una señorita de 20 y tantos, o sea, eso era ya una cosa normal. Y aparte de esa fuerza sexual, de esa necesidad de vísceras, ¿había también, por ejemplo, agresividad?
Bueno, normalmente estos personajes podían sacar la agresividad, pero la tenían súper escondida. El doctor Beckett decía eso también de los vampiros nacidos en su época. Lo que pasa que si me permites, habéis nombrado Galicia y me gustaría haceros un pequeño comentario de cuando yo, en su época, yo estaba estudiando pues las famosas meigas y claro, habéis hablado de Crepúsculo, que no deja de ser una novela, y yo estoy hablando ahora de hechos reales. De casos que están ahí. Entonces, imaginaros lo que fue para mí cuando yo estaba investigando por los Ancares en Galicia, encontrarme personajes los cuales se dedicaban a chupar la sangre de los niños, de los bebés. Pero llegaste a conocer a alguno de ellos. No solamente, y la policía también. Lo que pasa es que, repito, que hay cosas y yo hablo ahora de los años 70, hay cosas que no se decían. Hay cosas que no salían a la luz como ahora. Ahora sale todo. Antes se escondía todo, claro, que es diferente. Pero yo os puedo dar nombres concretos y el que esté interesado y sea investigador comprobará que lo que estoy diciendo es real y verdadero. En la Galicia de los años 70, en la Galicia interior, ¿no? En la Galicia de los años 70 y sobre todo antes habían las xuxonas, con X. Las xuxonas eran un tipo de meiga, entre comillas, que se dedicaba a chuparles la sangre a los niños. Pensar que en aquella época faltaban y desaparecían muchos niños. Os voy a dar el nombre incluso de la enfermedad que se le daba a esos niños que la padecían, claro, porque pensar de que esos niños que eran víctimas de las xuxonas, ellos perdían sangre, o sea, entraban en un estado de anemia también. Pues, bueno, pues el nombre, igual como he hablado de la hematodixia, ese nombre en Galicia se llama enguenido. 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 El enguenido es, dijéramos, el resultado de la chupadora, o sea, de haberles chupado la sangre, las xuxonas, a esos niños. ¿Pero con qué motivación, Ángel? ¿Por qué chupar sangre? ¿Para qué? Era un ritual para ellas y además ellas consideraban de que, pues, igual como los vampiros, la sangre era vida y igual como Elizabeth Bathory también creía que las rejuvenecía, las xuxonas también creían esto. Creían que al chupar la sangre de los bebés y de los niños pequeños, pues ellas se revitalizaban. Pero estamos hablando de España, estamos hablando de Galicia. Y yo estoy hablando de los años 70 porque es lo que yo viví. Pero no os digo nada a principios de siglo. Sobre todo, da la impresión, cuentan, Ángel, la crónica, la historia, la sociología, que incluso la guerra civil provoca como un antes y un después. Hay una España antes de la guerra civil, donde estas prácticas de sacamantecas y sobre todo lo que queremos centrar, los bebedores de sangre, eran bastante, no voy a decir habituales, pero ocurrían. Y el país cambia, ¿no? Y después ya no hay esta, o por lo menos no es tan visible, ¿no?, esta cosa tan ancestral. No, pero yo os puedo asegurar que en la posguerra, en muchas regiones de España, pero en muchísimas, seguían teniendo miedo a los mantequeros, ¿eh? O sea, partir de la base de que entre los mantequeros y los personajes que se dedicaban precisamente a succionar, a sacar, a hacer transfusiones, como han dicho ahora hace un momento el compañero, a médicos que se vendían simplemente para conseguir sangre. Si pudiéramos entrar en los archivos policiales de cosas que no han salido a la luz a nivel de comunicación, realmente de todo lo que estamos diciendo nos vamos a quedar muy cortos. Luego hay una cosa importante, Ángel. Tú recordarás que en el caso de Enriqueta Martí, la vampira, hubo listas de clientes, listas que en pleno proceso judicial desaparecen. Y siempre es como el otro lado, ¿no? Los que demandan esta sangre y que a veces son los vampiros compradores. También había muchos, pero sus nombres casi nunca salían a la luz. Exactamente. Pensar de que hay un nombre que salió a la luz y por eso también se hizo muy famoso lo de Enriqueta Martí. Yo estudié muy a fondo todo ese tema. Yo os puedo asegurar de que, no sé si recordáis o habéis leído algo sobre Enriqueta Martí, cuando ella empezó a declarar delante de la policía, ella empezó a decir o sea, le preguntaban de que a quién le vendía pues esos frascos, esa sangre, esa grasa, ese tuétano, porque también vendía frascos con tuétano de huesos, y ella decía que se lo vendía a un trapero. En aquella época, pensar que de traperos habían muchos más que ahora. Bueno, pues al final la policía consiguió hablar con uno, y ese uno, os voy a decir el nombre, Joan Amadés.
Joan Amadés en Cataluña es un personaje, bueno, a nivel folclorista, lo mejor que ha habido. Es un gran antropólogo. Exacto, y en cambio en aquella época todavía no había hecho nada, pero era trapero. Y él lo único que dijo es de que le compraba una serie de cosas normales, en este caso eran sacas de pan seco y cosas así, y se los compraban a unos pequeños céntimos y nada más, ¿no? Pero de alguna manera, claro, salió un personaje como este, igual como salió esto, yo tuve la gran suerte también de poder hablar, ahora ya fallecido, de poder hablar con la última víctima de Enriqueta Martí. Pude hablar con ella por teléfono, en un programa radiofónico también, que precisamente fue la niña que la vecina descubrió en el piso de Enriqueta Martí. O sea, todas estas anécdotas de estos personajes, repito, de que se han hecho muy famosos según qué casos, pero sería muy interesante el investigar otros casos que están ahí y que siguen estando. Y hoy, Ángel, ¿crees, por ejemplo, para los hematodíxicos que tú estudiaste, claro, un niño con 12 años, ¿cómo es la vida del hematodíxico? ¿Es incompatible con la normalidad? ¿Qué tiene que hacer un hombre? ¿O puede tener tales anomalías que su vida puede ir complicándose? Mira, pueden haber hematodíxicos que pueden ser inteligentes y, entre comillas, buenas personas. Lo que pasa que, por ejemplo, antes se ha hablado de esos vampiros de la Europa del Este, etcétera. Y yo recuerdo que precisamente en los años 70... eso sí salió en toda la prensa europea. Hubo un personaje alemán que no solamente le succionaba la sangre a sus novias, porque eso sí, habían de ser novias de él, habían de salir con él, sino que a la última víctima que la mató le hacía 2 incisiones en las carótidas y se bebía la sangre en cucharilla. Pero es que lo más grandioso del tema es que yo seguí el proceso judicial de este personaje y la sentencia del juez fue impresionante. Estoy hablando de los años 70. O sea, no sé cuántos años le puso, 300 o 400 años. En vez de ponerle cadena perpetua, le puso, pues eso, 300 o 400 años. Y dijo, en un apostillado de esa sentencia, dijo que si algún día este personaje salía, sería un peligro para la sociedad. O sea, eso lo dijo el mismo juez y eso sí salió en prensa. Pero ahora imaginaros la de cosas que no salían en prensa, sobre todo en esas épocas. Una cosa que no salía en prensa y que siempre estaba en la sombra de la realidad eran esos bebedores de sangre. Puede haber hoy, se ha mantenido de alguna forma esa procesión, ¿no?, que tú llegaste a conocer, de gente que va al mercado a beber los restos de la bandeja de sangre, que creo que es una imagen, en fin, difícil de describir. ¿Crees que ha quedado algo de eso o que también la modernidad de esta era digital, pues bueno, ha fulminado todas esas prácticas? Vamos a ver, ahora hay maneras mucho más prácticas, diría yo, y más fáciles, pero siguen habiendo estos personajes, de la misma manera que he dicho antes, de que habían, desde el año 77 yo ya conocía nocturnos, y he seguido conociéndolos a lo largo de los años y los sigo conociendo ahora. Sigo conociendo centros, lugares donde se encuentran, vamos a llamarle, sectas vampíricas, entre comillas, que viven en diferentes regiones de todo el país. Estoy hablando ahora de España, no hablo de diferentes otros puntos. ¿Pueden ser peligrosas? ¿Pueden llegar a obtener sangre con el asesinato? Yo considero de que toda persona puede ser peligrosa en el momento en que una frase vulgar que se habla mucho ahora, que es que se les vaya la olla. O sea, en el momento en que haya un problema psicológico, a cualquiera de estas personas, bueno, tienen todos los números pues para crear realmente pues un problema grave y de la misma forma que conozco personas que se creen que son vampiros, que son convencidos y solamente ha faltado ahora pues precisamente todas estas obras que estamos hablando, que repito, son novelas y en cambio a estas personas les han sugestionado lo suficiente como para estar convencidos y para ellos ahora son héroes. O sea, pensar de que a los niños antes les decíamos pues que bueno, que su héroe era Popeye, el Pato Donald. Ahora, como acaban de decir, ahora ponen a los niños ya Cullen y nombres de vampiros, y para ellos ahora el vampiro es un héroe. Ellos ya sé que se refieren al vampiro que sale en Crepúsculo o en Luna Llena, pero para ellos el héroe es un vampiro. Que tiene poco que ver con el vampiro más bien marginal, ¿verdad? Y oscuro de la realidad. Sin lugar a dudas. Y para mí, o sea, todo el tipo de vampiro puede ser peligroso. Pero hay uno que no lo hemos nombrado en ningún momento, porque claro, ese no tiene nada que ver con la sangre, y es el que más abunda, y os puedo garantizar
que os puedo presentar inclusive personajes vampíricos a nivel psíquico. Gente capaz de absorber la energía y dejar agotada a cualquier persona en cualquier momento. Eso no lo dudamos. Hay gente que es capaz de dejarnos sin la pila, ¿verdad?, de la energía del alma. Por cierto, Ángel, ¿te han contado a qué sabe la sangre humana? Sí, me han contado de todo. La mayoría me han dicho que es salada. Salada. Que la notan salada. Ángel Gordon, autor del gran libro de los vampiros, y que seguro que nos contará más cosas. Mucha suerte en todas tus iniciativas, amigo. Gracias por esa obra que marcó una época. Muchas gracias. Y a seguir investigando, amigo. Un placer. Un abrazo. 2:25, si imagináis la respuesta. Ángel Gordon, la sangre salada. La sangre salada. Vamos con esos últimos mensajes. ¿No habéis mensajes. tenido nunca una herida? ¿Y os habéis chupado la sangre? Pero no es lo mismo un chupetón de sangre, imagino, de herida, que un vasito de sangre, donde uno ya coge el empaque, digámoslo así. Hay un sabor muy característico, es el sabor metálico, el sabor como a hierro, que precisamente viene de la hemoglobina, que es óxidos férricos en buena parte. Vamos con algunas cuestiones. Recuerdo, tenemos una joya, la historia miente, Eric von Däniken, y dicen que es un Däniken ya, bueno, en fin, lanzado, sin miedo a nada ni a nadie. Bueno, Eric nunca tuvo miedo a nada ni a nadie, pero ahí está el libro, y ahí podemos incluso acceder a 3 ejemplares, prologado por nuestro compañero Javier Sierra, editorial Edad. Mensajes, porque lo que tiene que contarnos Santi ahora, yo espero que Geray tenga ya la música adecuada preparada, es brutal. Yo luego os cuento la historia de por qué hablamos de esto, amigos. Pero, 2 cosas. Nos vamos de viaje. Día 29, Santiago de Compostela. Eso es. Informaos en Radio Santiago. No sé si va a ser para mucha gente, pero bueno, informaos. Es un lugar abierto, está Mariano Revilla, nuestro compañero, montando todo, y además el camino va a ser muy importante porque hay una serie de personas, nuestro compañero Nacho Ares estará con ellos y quiero que nos cuenten cosas. El camino será en parte protagonista, pero será una emisión extraña, especial, día 29, y la semana siguiente, desde Cantabria, Castro Urdiales, ni más ni menos, poneos en contacto con los compañeros de allí, en Castro Urdiales, día 5, allí estará el equipo, y Cantabria es un lugar que tiene tanto que contar, que os esperamos. Vamos con mensajes. Pues vamos con los mensajes, vamos a repetir las vías de contacto. Iker 27640, palabra clave milenio, espacio. Vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com y www.cadenaser.com para dejarlo segundo a segundo. Nos dicen, a mi madre le operaron hace poco y en el hospital que estaba una enfermera le sacaba un tubo de sangre todos los días a la misma hora. Bueno, pero eso es para hacer análisis. Pero eso es normal, claro. Hoy en día también te sacan bastante sangre para cualquier prueba médica, sobre todo cuando estás embarazada, como a mí, y eres universal, nos decía Carmen desde Málaga. Un poco la suspicacia, ¿no? Saludos y felicidades por el programa, nos dice Apolodoro desde Albacete. Sobre la sangre, tan raro es el consumo de sangre. Cierto es que yo me quedé algo sorprendido cuando vi que en las carnicerías españolas se vende sangre sólida y de animal, obviamente, pero según me dijo una amiga, frita con cebolla está deliciosa. Y es verdad, por ejemplo, en Navarra se toma mucho la sangrecilla, ¿no? Sí. Bueno, pues la tomaréis vosotros. Yo la he tomado y es muy buena, mi abuelo la hacía muy bien, pero claro, hasta que aprendes lo que es. Pero bueno, es como la morcilla. Eso te iba a decir, que son las morcillas. Y es extraordinaria, Hombre. Morcilla de Burgos. Bueno, pues eso nos lo decía no Apolodoro, sino Javier desde Bruselas, que nos escucha gracias a Internet. Apolodoro desde Albacete sí que nos decía, ciertamente todos somos un poco vampiros. Pues ¿quién nos ha chupado una herida sangrante alguna vez? Obviamente no es equiparable a no ser que chupes las heridas de otros. También mi gata, tras arañarme, se digna a lamerme la herida. Vampirismo animal, desde entonces ya no mira a mi gata con los mismos ojos. También nos habla de los murciélagos. Hace unos años caí en una depresión muy mala que me dejó hecha polvo. En esa época, cuando veía la ternera cruda, se me hacía la boca agua. Era como si mi cuerpo reaccionara al rojo de la carne, nos decía Nuria. A lo mejor porque estaba baja de hierro, ¿no? Puede ser. Estos temas de vampirismo son más de leyendas y supersticiones. En la antigüedad, seguramente, los que creían vampiros, los que creían que eran vampiros, eran enfermos de la rabia. Hablad de esto, nos dice Mara. Bueno, la porfiria... creencia y superstición no. Lo que había era un negocio y una acción puramente real, nada legendaria, sino muy física. La porfiria es hereditaria y causa fotosensibilidad, deformidad facial, intolerancia al ajo, palidez y ansiedad por la sangre. ¿Para cuándo un especial en las Urdes en directo? Hombre, estaría muy bien, ¿eh? Ir a las Urdes sería pues algo cuando nos inviten, nosotros fabuloso. Encantados. Hemos estado muchas veces, 20 o 30, pero de investigación. Vamos a hacer una cosa. A ver, último mensaje. Kinike decía que la sangre que se bebía para ser más joven, esa es la realidad de los vampiros. Y por eso Bathory, la condesa sangrienta, ¿verdad? Cuando
una gota de sangre la dio en la cara, pues por eso empezó a matar a doncellas, porque se veía más rejuvenecida, más bella. Estamos recibiendo, y aunque no sea nuestra, digamos, parcela, muchos mensajes que hablan de Paco González, nuestro compañero. Sí. Le mandamos un fortísimo abrazo, por supuesto, y bueno, en fin, que aunque sea el tiempo de milenio, hay que decirlo, mucha gente enviando mensajes sobre nuestro amigo Paco González, que quizá esté escuchándonos, quién sabe, escuchando el misterio de algunas cosas que yo creo que son extraordinarias. Tan extraordinarias, por ejemplo, como para que alguien se convierta en un héroe, para que alguien coja unas galas y haga algo que parece propio de la ficción. Voy a contar, antes de escuchar algunas músicas, lo que ocurrió con esto que vamos a narrar ahora, porque es extraordinario. Muchas veces Santiago Camacho recorre la redacción y viene con un fajo de fotos, de papeles, de ideas, de letras, y claro, pues a veces hay temas sorprendentes, algunos son tan sorprendentes que no sabemos si la gente realmente va a asimilarlos, porque no son nada habituales. Ya conocéis las secciones habituales de Santiago Camacho, pero, y esto es muy importante, vino con unas fotos de un rodaje de una película que se está haciendo. Y yo solo vi a un hombre con bigote como oxigenado, bigote y perilla oxigenada, un rubio oxigenado, y una especie de máscara de superhéroe. Y Santiago Camacho me dijo, sin inmutarse, esto es una realidad. ¿Cómo sería el titular? ¿Gente normal que se viste de superhéroe? No, son superhéroes realmente, o al menos así lo interiorizan. Los podríamos llamar superhéroes de barrio. Superhéroes de barrio, Geray. ¿Cómo es que nadie ha intentado ser un superhéroe? Tío, si alguien lo hiciera, se lo cargarían en un día o menos. No digo que deba hacerse, pero no sé por qué nadie lo hace. Los cómics se equivocaban. Cualquier persona normal podría ser un superhéroe. Hay un tío vestido de superhéroe luchando contra unos pavos. ¡Es la caña! Gracias. ¿Quién eres? Soy Kikas. El agresivo vigilante es el último fenómeno de Internet. Es muy bueno. Es bueno recibiendo palizas. ¿Alguien tiene la más mínima idea de quién es este cruzado con pijama? Me vendría muy bien la ayuda de un tío así. ¿En serio? Hola, soy Kikas. Debería llamarse Ask, que lo sé. Pues ahora mismo estamos casi con la capa, vagando por las alturas. Vamos a ver, Santi, este tema, vamos con la realidad, ¿eh? Bueno, primero, se está rodando una película sobre este fenómeno. Sí, de hecho, no se está rodando, está ya terminada. Creo que en junio, a principios o a mediados, se estrena una película además con Nicolas Cage, que aquí lo queremos un ídolo, mucho. Es un ídolo. La verdad. Está metido en todo el fregón del misterio, ¿eh? Y que es un milenario seguro que nos escucha ahí por internet. Y que está basada en un cómic muy revolucionario que se llama Kikas, como la película, y que básicamente narra una cosa que es, como planteamiento de cómic, es bastante ingenioso, que es gente absolutamente normal que se hace esa pregunta que oíamos a Nicolas Cage hacerse. ¿Por qué nadie se ha cogido un disfraz y ha salido a las calles a combatir el crimen como un superhéroe cualquiera? Pues la pregunta llega un poco tarde, porque eso lo ha hecho ya mucha gente. Superhéroes normales, de carne y hueso, sí. Pero por patología, porque han enloquecido como enloqueció Alonso Quijano leyendo libros de caballerías, en este caso cómics, y se lanzan a la calle. Por favor, quiero casos, ejemplos. Vamos. Pero es, gente con pijama y con cosas que se vienen a dar tortazos a los delincuentes. En algunas ocasiones, parece ser, se quejan de que las cosas no son como en el cine, como en los cómics, y que muchas noches se vaga por los callejones oscuros sin que pase absolutamente nada. Pero vagan. Claro que vagan. Mira, vamos a empezar por el principio. En el inglés norteamericano, curiosamente, hay, por la influencia hispana, lógicamente, hay muchas palabras que han calado directamente del castellano. Y una de ellas es vigilante. Vigilante, cuando un norteamericano oye vigilante, sabe exactamente lo que es, y se refiere a un ciudadano que al margen de la ley combate el crimen por sus propios medios.
De hecho, hay casos, yo creo que desde los años 50 hasta nuestros días hay casos de vigilantismo, y de hecho sería tema aparte, de vigilantes y de personajes que han estado hostigando al crimen por su cuenta en Estados Unidos, y es un fenómeno relativamente común. Es decir, todo el mundo, si oye esa palabra en Estados Unidos, vigilante, sabe a qué se refiere. La parte moderna del fenómeno, digamos que son los disfraces. Porque la verdad es que si tuviéramos que irnos al núcleo de este asunto, tendríamos que irnos al año 1979 en la ciudad de Nueva York, y concretamente a un barrio que entonces, más que ahora, era tremendamente conflictivo y mítico, el Bronx. Y en el Bronx un ciudadano que se llama todavía Curtis Sliwa, organizó a un grupo de vecinos hartos de la inseguridad, del crimen, de la droga, de todas esas cosas que vivía la comunidad. Se uniformaron, se instruyeron en todo tipo de artes marciales y técnicas de defensa personal. Se armaron con todo lo que la ley les permitía llevar sin que fuera directamente un delito. Y este que está poniendo Yeray es un superhéroe demasiado... Yeray, es muy grande. Este es un superhéroe gigantesco, este no puede ser, es el mítico Mazinger Z, al que habrá que hacer un día una sección de por qué, el mito de los robots. Pero no, vamos a los más de carne y hueso, Yeray, vamos a los más, porque además esto a mí me emociona, ¿eh? Sí, yo soy un seguidor y me arranco enseguida. Cantarás tú en japonés, hermano. Cuenta, Santi, cuenta. Pues estos vecinos acabaron formando un grupo que se llamaban Los Ángeles Guardianes. Boina militar Los Ángeles Guardianes. Los Ángeles Guardianes. Que en el fondo es una especie de patrulla de barrio sofisticada. Exactamente. Boina militar roja, cazadora roja, pantalones militares, botas militares. Y bueno, empezaron a actuar. A lo largo de sus 30 años de vida, siguen existiendo. Los Ángeles Guardianes han visto caer en acción a varios de sus miembros. Los Ángeles Guardianes han visto detenidos también a varios de sus miembros por... Se extralimitaron. Sí, por combatir el crimen con excesiva diligencia. Pero estamos hablando de una organización que a día de hoy está extendida ya a 13 países, 138 ciudades, y que cuenta con 55.000 voluntarios en todo el mundo. Es decir, estamos hablando de un fenómeno a gran escala. Pero claro, todo esto tan organizado, yo creo que contrasta con esa idea que tenemos, ¿verdad?, de ese personaje, Nicolas Cage, con el traje de aquel Batman, pero el Batman gordo. No, en serio, ¿os acordáis del Batman gordo? Adam West se llamaba. Se llamaba Adam West. Adam West. Bueno, mis saludos. Pero que se lee con pijama azul celeste, empuñaduras de guantes de cocina, botines como que se veía el zapato por dentro del botín, y una especie de capa. Y estaba el hombre, o sea, no eran los cuadraditos, los abdominales estaba que fuerte saca... de antes. Exacto, sí, era un hombre fornido. Fornido de la época. Entonces yo me estoy imaginando, por lo que veo a Nicolas Cage en la película, en los fotogramas, que es muy parecido, pero solo con ese bigote amarillo, veo a ese hombre solitario como buen superhéroe, que le da el punto, no sé por qué, se pone el traje y como una sombra errante empieza a combatir el crimen, e incluso con sus propios aditamentos, sus propios superpoderes. Pues efectivamente, digamos que esto es la prehistoria Así empezó. Del vigilante más o menos uniformado o más o menos disfrazado. Pero en la actualidad hay, me atrevería a decir, decenas de personajes en Estados Unidos y en otros países que han tomado el rol clásico del superhéroe. Un disfraz, una identidad secreta. Identidad secreta, o sea, la gente no sabe quién es. Efectivamente. Hay algún caso, concretamente, curiosamente, el más famoso que hay ahora mismo en Nueva York, lo hace a cara descubierta. Lleva su uniforme, su símbolo en el pecho. No me lo puedo creer, Santi. Pero no adelantemos. Pero vamos a ver, o sea, ¿cómo se llamaba el hombre director de periódico, ¿no?, que era terrible, que siempre arengaba al pobre Parker, Spiderman? Exacto, y decía, otra vez Spiderman. Bueno, esto está ocurriendo de verdad con gente anónima. Sí. Vámonos, por ejemplo, a una paradisíaca, porque es un sitio, además, es un sitio muy bonito y una ciudad grande pero tranquila, a la ciudad de Mountain View, en California. Pues parte de esa tranquilidad se debe a que por las noches un personaje que lleva un gabán de cuero negro, un traje inmaculado, impecable, con su corbata,
que lleva un sombrero años 40 y va ataviado con unas gafas de aviador también de las antiguas, precisamente para ocultarle el rostro, pues patrulla esas calles bajo el nombre de The Eye, el ojo. O sea, uno va por la calle y se encuentra un aviador de los años 40 principios. Una cosa, ¿tú has visto los cómics de Spirit? Sí. Pues el mismo concepto, pero con traje de aviador, o sea, The con Eye, gafas de aviador. El ojo. El ojo. Inspirado en La Sombra, por ejemplo, también en otro gran héroe del cómic con esa estética, ¿no? Incluso en el Rorschach de Watchmen. Pues es un experto en artes marciales, es lo único que sabemos, es un hombre de 48 años, ya esto no es un juego de niños, efectivamente, que pues al margen de la ley, porque la ley parece ser que le va teniendo ganas, pues patrulla las calles de esa ciudad y resuelve desde conflictos de pareja en plena calle hasta cuestiones de automovilistas que se quedan tirados y les consigue una grúa, disputas de borrachos, pequeños delitos, etcétera, etcétera. Es un pequeño ejemplo. Pero ¿qué armamento tiene? Parece que es un poco magro, ¿no?, en armamento este hombre. Hay otros que tienen hasta spray pimienta. Sí, de hecho, posiblemente, como sucede además en los cómics, la ciudad de Nueva York es el auténtico semillero de estos personajes. El principal de ellos, del que te hablaba antes, es Totian. Escribe a Totian. Con TH. Totian es un marine de 23, 24 años, veterano de las fuerzas especiales, a pesar de su juventud, que efectivamente no lleva máscara. Él dice que no necesita una identidad secreta y que pues va con una camiseta ajustada con su símbolo en el pecho. Todos llevan su símbolo, casi todos. Casi todos. Pantalones militares, botas del mismo tipo, y luego su cinturón, su batcinturón, digámoslo así, donde lleva cosas como efectivamente spray lacrimógeno, esposas, un teléfono móvil, que menos, una linterna, en fin, lo que puede necesitar el superhéroe urbano para sus correrías, ¿no? Y parece ser que Totian es de los más activos. No solamente se dedica a cosas como socorrer a indigentes que puedan estar en apuros o que puedan estar tirados en la calle y todo este tipo de cosas, sino que incluso pues ha tenido altercados potentes con narcotraficantes o con pequeños narcotraficantes. Pero se lía bofetadas con ellos. Sí. De hecho, una de las cosas que lleva en el cinturón, casi todos los oyentes saben lo que es una porra extensible de acero puro, que, bueno, parece ser que la usa de una manera bastante indiscriminada. De hecho, incluso alguno tuvo un inicio realmente importante. Dark Guardian, que es Dark Guardian, que es muy amigo de Totian, porque luego encima ya hay, o sea, la realidad imita al arte, ya hay grupos de superhéroes, es decir, igual que los X-Men, que los Cuatro Fantásticos, ya hay algunos que salen a patrullar juntos, cada uno con su personalidad, cada uno con su disfraz, cada uno con sus... Pero es como un juego de rol llevado al extremo también. Llevado completamente al extremo, porque efectivamente en caso de un conflicto real, de un delito real, intervienen. Dark Guardian, la primera noche, ya te digo que no es tan común encontrarse, no la primera, sino ni una de cada 20 noches con un delito delante de las narices. La primera noche que salió se hizo célebre por reducir al asaltante de una tienda de 24 horas delante de todos los parroquianos, que los tenía a todos encañonados, pistola en mano. ¿Y qué hizo? Pues apareció, también parece ser que todos se caracterizan por ser, sobre todo los más jóvenes, personajes musculados, expertos en artes marciales, algunos con pasados militares, etcétera, etcétera, y parece ser que simplemente a mano limpia consiguió reducir a este individuo. Y cuando llegó la policía, pues se encontró al asaltante atado a un poste y el vigilante en cuestión ya había desaparecido. O sea que el elemento superhéroe que todos hemos imaginado se ha convertido en realidad, porque cometen, mejor dicho,
aplican la ley a su manera, reducen a delincuentes, nadie sabe quiénes son, tienen su propia iconografía y existen realmente, o sea, no son un mito. Bueno, algunos incluso se han especializado. Hay una chica, a ver, voy a ver mis notas para... Terrífica, también de Nueva York. Terrífica es para verla. Terrífica va ataviada, parece ser que es una señorita de buen ver, va ataviada de rojo de arriba abajo, un traje súper ajustado, con un sujetador de estos de Valkyria, metálico, capa, es de las pocas que llevan capa, porque como dice Totian, la capa es un engorro limita, para el superhéroe real, es decir, esto es una claro, capa... el superhéroe está contra varios delincuentes, se engancha con todo. Peluca rubia para proteger su identidad secreta, máscara, y ella patrulla sobre todo por Central Park y también por zonas de copas, por zonas de citas de parejas, para evitar violaciones. Vigila a las parejas, si ve a alguien que se lleva a una chica medio ebria, pues automáticamente la rescata de los brazos del presunto abusador, y se ha especializado en eso. Incluso hay algunos que se han convertido en verdaderos héroes populares, recurriendo, por ejemplo, al activismo político. Y uno de ellos ni siquiera está en Estados Unidos. Es el célebre Superbarrio de México. Todos nuestros oyentes mexicanos seguro que tienen localizado a Superbarrio, que es un personaje que aboga, vestido de superhéroe, bueno, a medio camino entre el superhéroe y el luchador de lucha libre mexicana, con esas máscaras tan características. Pues nadie conoce su identidad, pero aboga por los más pobres, hace activismo político de todo tipo, dice esas verdades que nadie se atreve a decir a los poderosos, y en las calles de muchos barrios hay pintadas con el símbolo de Superbarrio, porque lo ven como una especie de Robin Hood del pueblo, ¿no? En algunos lugares de la red, evidentemente, están los atuendos, las máscaras, pero esto no es un chiste, o sea, es gente que de verdad... Y se ha detenido alguno de ellos, bueno, son algunos trajes son increíbles. Algunos tienen patologías, es decir, son gente que está mal de la cabeza. Otros es una decisión moral, están hartos ya del crimen y salen a combatirlo. Mira, en estos días he estado viendo muchas entrevistas, porque muchas veces lo que lees es una cosa, y el cara a cara con el personaje, digámoslo así, aunque sea filmado, pues te dice mucho más. Y la verdad es que parecen personas, por increíble que parezca después de todo lo que hemos dicho, muy equilibradas, muchos de ellos, que sí que dicen poseer, que su parte heroica, digámoslo así, es poseer unos grandes ideales, y que quieren demostrar a la comunidad que una sola persona puede marcar la diferencia, que uno se puede plantar contra la injusticia, contra la adversidad, y que no quieren, digámoslo así, notoriedad personal, sino convertirse en símbolos. Es decir, simplemente que alguien pueda pensar que, bueno, que un ser humano individual en este mundo tan terrible no es algo que está al azar de las circunstancias, sino que puede plantarle cara. Estaba viendo este que decías del atuendo particular, que lleva una armadura de Kevlar. Este se lo ha organizado realmente bien. Es Citizen Prime, que es el superhéroe de Phoenix, Arizona, que aparte de construirse, yo creo que el atuendo más de superhéroe de todos, porque esa prueba de balas y todo este tipo de cosas, pues parece ser que lo único que se sabe de él es que es un hombre casado de 40 años, de nombre de pila Jim, que es empresario de éxito en Phoenix, y que se dedica por las noches a hacer esto, es decir, que tiene esa segunda vida. Bueno, tipo Batman, ¿no? Un individuo con riquezas que por la noche combate el crimen con el extraño disfraz o atuendo. Pues está pasando de verdad. Está pasando de verdad. Aquí tienes, por ¿Llegará ejemplo, a España este movimiento? Sí, ya ha llegado. ¿Cómo que ya ha llegado? Que sí, os lo digo, que hay gente que... Mira, por ejemplo, en Campello, no sé, es que no podía ser, Alicante, hay un hombre de Nashville que se disfraza con un antifaz y una capa y se hace llamar Mr. Moon, Señor Luna en inglés. Señor Luna. Un superhéroe nuevo, nos decía. Pero claro, se pone la capa y hace 4 tontadas ahí, o realmente actúa contra criminales, contra delincuentes, bueno, si ejerce de superhéroe. Iván, si le ve dar mamporrazos a algún malo, pues que nos escriba y que nos lo diga, que es superhéroe Mr. Moon. Pero es un tipo de Nashville, o sea, no es español.
No es español, pero actúa en España. O sea que en España ya tenemos este fenómeno nuevo sociológico. Y Fran nos dice que es repartidor y que le sorprendió un día de reparto ver a un tipo vestido de Batman en Bornos, en Cádiz. Es la Geray. Sí, si en la provincia de Cádiz o aledaños uno ve a un tipo andando por un arcén vestido de Batman, ese puede ser Geray. Luego hay gente que, claro, que no está bien. Nos decían que en su barrio había uno que se creía superhéroe, que se subió a la barandilla de su terraza y el pobre hombre pues se cayó y se mató. Sí, pero cuidado, que aquí ya hay otra historia, que además se ha hablado mucho de esto y forma parte de la leyenda urbana, y las risas se cortan de raíz cuando sabemos de mucha gente. Sobre todo niños, Exactamente. imitando a los superhéroes, Yo me he preguntado en muchas ocasiones qué hay de verdad, qué se ha exagerado y qué no de la cara oculta de este tema. Vamos a ver. Por un lado nos puede parecer gracioso, nos puede parecer simpático. Yo le dije a Santi, cuéntame la historia, porque creo que esto hay que verlo y es increíble. Es decir, la gente... Es como los libros de caballerías, exactamente igual. Leyendo la Amadís de Gaula u otros libros, mucha gente hizo como Alonso Quijano en la ficción. Salir a patrullar en corceles creyéndose, ¿no?, algo superior. Y sobre todo con una cosa muy importante que ha dicho Santiago Camacho, que el individuo en su individualidad y soledad puede hacer algo en este mundo de sistemas y de comunidades, puede hacer algo si lo desea. Eso está muy bien. Luego está la parte de gente un poco desequilibrada y, cuidado, la tercera parte, más triste, más terrible, gente que se mató, y en España al parecer hubo casos, no sé si tenéis datos concretos, gente que se precipitó por las ventanas, se lanzó por terrazas. Claro, pero después del impacto de ver películas de superhéroes. Alguien que, una chica como la chica esta que actúa, ¿no?, en las parejas, que la ve borracha. Oye, es que a lo mejor están los dos de acuerdo, han bebido y se lían porrazos con un pobre chico que es su novio. Claro, que es que habrá pasado, que es que también esas cosas pueden sacarse de quicio, ¿no? ¿Ha habido en España y en otros lugares casos de muerte imitando a superhéroes? En Estados Unidos sí. En Estados Unidos ha habido incluso casos que han llegado a los tribunales en cuanto a que, ya sabes que se demanda por todo. La familia lógicamente culpó a la editorial responsable de los cómics de meter ideas raras a los niños en la cabeza. La demanda no prosperó, pero sí, y sobre todo, aparte de los niños, que es más explicable y también mucho más triste, ha habido varios casos también de personas con facultades mentales mermadas que sí que se creían que eran superhéroes y que sí que se creían dotados de poderes sobrehumanos y han saltado desde edificios de cierta altura y no lo han contado. En España hubo casos también, se habló en los años 70 sobre todo, claro, después de impactos, ¿no?, como películas tipo Superman, Spiderman, habían provocado que la gente creyese de inmediato que tenía esos poderes y, intentaron hacer una proeza que es imposible para un ser humano. En fin, Sandy, terminamos con un elemento. Hay una última cosa que es, lógicamente, qué piensa la policía de todo esto. Y sobre todo la policía de Nueva York, que parece ser la ciudad donde se focaliza buena parte de la cuestión. Y ellos, la verdad, están muy preocupados, están tremendamente preocupados porque efectivamente en los 70 y en los 80 ya tuvieron que ir al entierro de varios ángeles guardianes, que sí, era, digamos, una organización paramilitar y aún así, efectivamente, tuvieron sus bajas. Todavía no ha caído ningún superhéroe aficionado, pero lo ven si el fenómeno prospera, lo ven una cuestión inevitable y de tiempo. Entonces habrá que ver si cuando tengamos que lamentar la primera baja de una de estas personas, pues hay muchos que se empiezan a replantear dónde está la línea que separa la realidad de la ficción. 12:54, nos quedan muchas historias, muchas cosas, algunas hasta de niños milagro que han sobrevivido de forma increíble, pero bueno, nuestro aplauso a Nicolas Cage, que está por lo menos siempre pendiente de temas del misterio y sus aledaños, en este caso los superhéroes urbanos, uno de los temas que traía Santi Camacho que yo no me podía creer. Me encanta, Santi, que a estas alturas de nuestra vida me sigas trayendo temas reales que no me puedo ni creer. Enseguida dejé de ser el único. Kikas ha demostrado que un individuo puede marcar diferencias. ¡Kikas! Bruma roja. Me cago en la puta, esto ha dolido. ¿Quieres luchar contra el crimen? Y entonces conocí a unos héroes. De los de verdad.
ver qué hacéis ahora. ¿Quién eres? Soy Hit Girl y él es Big Papi. Nos caes bien. Tienes potencial. Esto me supera. ¿Unos superhéroes han matado a 8 de mis hombres? Tengo que enviar un mensaje a todo el mundo. Ser un superhéroe es malo para la salud. Pues vamos con mensajes. Marco, por ejemplo, nos dice: estos son, si cabe, más héroes que los de los cómics, porque se enfrentan sin tener poderes extraordinarios, solo una gran confianza en sí mismos. Sí, señor, me parece bonito el mensaje, porque estos no tienen superpoderes, ¿eh? Nos Si lo les decía mata el Belinda. delincuente, les clava la navaja y se la clava. Nos lo decía Belinda. Cada cual debe buscar en sí mismo un superhéroe y mejorar el mundo en lo poco que esté a nuestro alcance. Será el mensaje de Marco. Bonito. Tenéis que ver el Facebook de Dark Guardian. Es alucinante ver la lista de amigos. Menuda tropa. Están todos los vigilantes de Nueva York. Estoy alucinando. Se los van a cargar rápido, nos dicen. Vivan los vigilantes. Bueno, un tema que aporta a la sociedad, que mañana mismo, con lo que es Milenio 3, con el eco que tenemos gracias a todos vosotros, en Internet y en todo el mundo, mañana este tema que se le ocurre a Santiago Camacho, que no es que lo cree él, pero que se fija en ese tema, mañana tendrá un eco impresionante y me alegro. Nos decían también que en Londres vi a un iluminado con traje de Spiderman corriendo por la calle de noche. Grande, Santi. ¿Para cuándo hacedores de lluvia? Nos pregunta Xavi desde Moaña. Hacedores de lluvia. Sí. En Londres hay, aparte de alguno, hay uno muy concreto que se tiene su cruzada particular, que es el hombre de la radial. El hombre de la radial. El hombre de la radial. Y va, bueno, aquí le tienes, de traje azul, máscara, sierra radial en mano, botas doradas. Pero se da miedo, claro. Pero este solo tiene un objetivo. Este se la ha jurado al Ayuntamiento de Londres, y entonces en Londres se practica, en vez de llevarse los coches en las grúas, les pone cepos. Y este va cepo que ve, coge la radial, cepo que destruye. Con lo cual también se ha convertido en una especie de Robin Hood. La gente le adora, sobre todo los conductores que aparcan mal. Y el hombre de la radial es el superhéroe londinense por excelencia. No des ideas, que me veo quitando cepos. Qué bien le queda a los superhéroes urbanos auténticos que se juegan el tipo esta música, ¿eh? La guerra de los mundos. ¿Pero por qué visten así? Por las películas, es que están un poco algunos... Bueno, y para cubrir su identidad, ¿no? Bueno, pero con que se pusieran un pañuelo que les cubriera y estuvieran solo los ojos, porque es que hay algunos que de verdad dan risa, ¿eh? Están un poco gruesos y pero con es un traje... efecto para el delincuente. Con un traje limón, pues... Tú imagínate que el delincuente lo primero que ve es algo que le deja atónito, eso ya te da 2 segundos de margen, porque desde luego hasta que reacciona... La verdad es que el elemento sorpresa lo tienes de tu parte. Ángel desde Madrid nos dice: la realidad supera la ficción y Siempre. la ficción nutre a esta. A ver si aparece alguno por Madrid. Buenas noches, Juan Carlos de Valencia. Si los delincuentes se juntan, ¿por qué no los superhéroes? Pues me parece genial. No me lo puedo creer. Yo una el vez equipo... cerca de la zona esta de Lope de Hoyos, del puente, la gente que sea de Madrid lo conocerá, del puente de Lope de Hoyos cerca de Velázquez, vi un tipo subido en un edificio, todo vestido de negro, que trepaba, yo no sé si era un ladrón, si era tal, pero yo pensé, creo que era alguien que hacía una prueba o algo de como funambulismo, pero claro, en plena noche, era una cosa muy rara, me dio una impresión, sí. Nuestro mejor héroe urbano, Don Quijote. En esa escena de los molinos de viento, ¿qué haría con las 4 torres de Plaza de Castilla en Madrid? Se pregunta Raúl desde Vallecas. No me lo puedo creer. El equipo de Milenio en mi ciudad. Vaya regalo de cumpleaños, nos lo decía Juanchu desde Castro Urdiales. Castro Urdiales, donde hay una cueva cercana, por cierto, una cueva de las más misteriosas de España, que no se ven, con rostros monstruosos del Paleolítico, y parece que es una cueva donde pasaron cosas sorprendentes. Hablaremos de eso y de mucho más.